Dios bendiga, hermano, esta mañana. Continuamos con esta serie de predicaciones que las hemos titulado Súbete a los sueños. Y sabemos que no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo muy práctico. Dios tiene propósitos definidos para nuestra vida, y aunque nosotros podemos tener ideales, aunque nosotros podemos construir proyectos, podemos poner metas para alcanzar y para trabajar en ello, necesitamos estar asegurados, decíamos la semana pasada, que esos proyectos, que esos sueños son aquello que está en el propósito y en la voluntad de Dios, para saber que nos estamos subiendo al sueño correcto. ¿Se acuerda de la ilustración de la semana pasada? Usted no llega al aeropuerto y se sube a cualquier avión. Se cerciora como 3 o 4 veces que se sube al avión correcto. ¿Por qué? Porque sabe a dónde quiere llegar y entonces tiene que cerciorarse de que va en el camino correcto, en el avión correcto. Bueno, es exactamente lo mismo. Tenemos que subirnos al sueño correcto, a aquel que está en la voluntad de Dios, para llegar a donde el Señor ha propuesto para nuestra vida. Hoy vamos a hablar del mismo tema, pero vamos a hablar de una perspectiva un tanto diferente. El tema de esta mañana se intitula Sueña el sueño de otro. Dudé un poco si dejar este tema, este título, o ponerle Súbete al sueño de otro. Y hoy te vamos a explicar por qué en el transcurso de la predicación. Hoy nos hemos acercado en la lectura bíblica para la predicación a la carta a los Hebreos. Una carta que yo no sé a ustedes, pero a mí muchas veces no me confunde, pero sí me causa un poco de trabajo entenderla. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las referencias de esta epístola, de esta carta, son al Antiguo Testamento. Y lo que hace el escritor de la carta a los Hebreos, decía mi hermano Benjamín, sí, muchísima gente cree y dice que le escribió el apóstol Pablo, pero la verdad es que los eruditos no están seguros de ello. Y también hay muchos que dicen es un autor anónimo o que todavía se puede reconocer como un buen predicador. Pero han tomado tiempo en esta última parte de la carta a los Hebreos para que las exhortaciones directas a la iglesia, no solo a los hebreos conversos esparcidos por ya todo el mundo, sino a la iglesia en general, los descendientes de Abraham, ahora en la fe en Cristo Jesús, podamos entender con detalle, y esto es muy importante en este capítulo 13, con mucho detalle, cómo debe ser o cómo es, y aquí podemos jugar un poquito, cómo debe ser y cómo es, y tenemos que voltear a ver nuestra propia vida, la vida en Cristo. Una vida en Cristo que tiene que ser entendida, como veíamos la semana pasada en Romanos 12, como un culto racional, como un culto auténtico, como un culto pensado y cotidiano delante de nuestro Dios. Y ese culto se traduce en hechos, no son fórmulas, no son pensamientos, ni siquiera meditaciones personales. Me atrevería a decir que no son cantos, no es el tiempo de oración que pasa día a día, que es necesario, pero no es ese culto racional del cual estamos hablando, sino que es lo que hacemos, nuestra vivencia para agradar, para adorar a nuestro Dios. Ese es nuestro culto racional. Y entonces, toda la enseñanza de la palabra, no solamente de la carta a los Hebreos, se tiene que traducir a una vida práctica, una vida cristiana práctica. Y entonces ya no es solo un consejo moral, no es algo que nos dicen, bueno, mira, estos son los lineamientos, esas son las estructuras que la palabra de Dios construye, sino que tienen que ser consejos muy bien determinados, prácticos, decía hace un momento, para llevar, para estar caminando continuamente en la vida en Cristo Jesús. Generalmente los finales de los sermones son así. Los predicadores podemos disertar mucho sobre teología, sobre diferentes traducciones de la Biblia, sobre palabras en el griego y en el hebreo, pero tenemos que aterrizar finalmente en una enseñanza que sea práctica.
Y la enseñanza del final de esta epístola a los Hebreos nos va a llevar a entender que el sacerdocio universal de los creyentes, ese sacerdocio que tenemos que ir desarrollando cada creyente en Cristo Jesús, se tiene que traducir en el ejemplo de Cristo en una vida sacrificial. Y tenemos que entender esta idea de sacrificial. No es que nos convirtamos en mártires, que no sería mal si lo hiciésemos, pero tenemos que convertirnos siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo el nombre que llevamos hoy de cristianos en pequeños Cristos. Y entonces tomar el ejemplo de nuestro Señor, y el ejemplo de la vida de Cristo es una vida sacrificial, una vida de entrega, una vida de servicio. Este es el sacerdocio, esta es la vida cristiana que Dios quiere que llevemos. Más allá de enseñanzas, más allá de entendimientos, más allá de razonamientos muy profundos y teológicos, una cuestión totalmente práctica de obediencia, servicio, entrega a nuestro Dios, que se traduce, si hemos entendido el llamado de Dios, cuando se nos pregunta cuál es el mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero este se complementa ¿cómo? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si no practicamos día a día el amor al prójimo. ¿Cómo el amor al prójimo se traduce en una cuestión práctica? Bueno, tenemos que entonces empezar a ver a nuestro alrededor, no solamente tener nuestra mirada puesta al cielo, que es bueno tener tiempo en que nuestra mirada esté puesta al cielo, en una conexión de calidad con nuestro Dios, en oración, en alabanza, en escudriñar su palabra, pero no nos podemos abstraer del mundo. Y tenemos que contemplar en este punto la necesidad que hay, especialmente la necesidad que el ser humano tiene. Y ahí es donde vamos a practicar de una manera continua el amor al prójimo. Y entonces el escritor a los Hebreos va a exhortar a los oyentes o a los lectores, como lo queramos mejor entender, a que tenemos que aprender a ser sacerdotes como Jesús. Un sacerdocio de entrega, un sacerdocio de servicio, un sacerdocio en el cual, amando a Dios, se ama a los hermanos. Amando a Dios, se ama a nuestro prójimo. Y llegar a entender cómo esto se convierte en ese culto verdadero que a Dios le agrada. Ese es el culto sacrificial. No se trata de decir, Señor, estoy haciendo un sacrificio porque sirvo a mi prójimo. No. Sino que verdaderamente nos entreguemos. El sacrificio está en la entrega, no en el sufrimiento. Y eso tenemos que tenerlo bien entendido. No se trata de sufrir, aunque si fuese necesario lo haríamos. Se trata de entregarnos a Dios sirviendo a nuestro prójimo. ¿Cómo? Poniendo delante del Señor mi propia vida, todos los dones que tengo, todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que soy, para servirle a Él. Y esto es espiritualidad cristiana. Muchas veces malentendemos este concepto de espiritualidad cristiana porque pensamos que espiritualidad es estar todo el día de rodillas. Y otra vez, es necesario. Pero la espiritualidad no es más si servimos a nuestro prójimo que si nos la pasamos orando todo el día. Si no hay consecuencia, estaríamos haciendo exactamente lo que Santiago nos dice que no debemos hacer. No podemos decir que tenemos fe si esa fe no se traduce en beneficio para nuestro prójimo. Tiene que haber consecuencia de nuestra fe, porque entonces, si no sucediera así, la palabra nos dice que la fe está muerta. Y este pasaje de Hebreos capítulo 13 nos habla de ello y lo concentra en una pequeña frase en el versículo 1 de este capítulo 13 que ¿qué nos dice?
No abrió su Biblia. Permanezca, ¿qué? El amor fraternal. Bien sencillo. Bien sencillo. Se vuelve a repetir una enseñanza fundamental del Evangelio de Cristo: que se amen los unos a los otros, que se mantengan en unidad para que el mundo vea que tú me enviaste, dice el Señor en la oración al Padre al final de su ministerio. Tiene que haber una constante en la vida cristiana que se va a traducir de muchas maneras, pero es la vida del creyente y es la vida de la iglesia, que permanezca el amor fraternal. Esta simple enseñanza ya nos presenta de una forma automática un dilema o un contraste a nuestra vida. Porque una cosa es lo que Dios demanda de nosotros en entrega cotidiana para que se manifieste el amor fraternal, y muchas veces otra totalmente distinta es lo que nosotros estamos dispuestos a dar y a manifestar de ese amor fraternal. Es una realidad. Si nos podemos a meditar, nos ponemos a pensar qué es lo que Dios demanda de nosotros, escudriñamos la palabra, nos vamos a encontrar que la demanda es alta. Dios demanda amor porque Él nos ha amado primero, demanda entrega porque nos ha manifestado la entrega en Cristo Jesús, demanda sacrificio precisamente en el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar? Y no estoy hablando de dinero, sino de darnos a nosotros mismos en entrega cotidiana para mostrar amor fraternal, ese amor que hay en mí porque Dios me ha amado, porque Cristo se ha entregado por amor a mí, y que se traduce en lo que hago en la convivencia cotidiana con mi prójimo, quien quiera que sea mi prójimo. Corto aquí el pensamiento y voy a traerlo a la serie de predicaciones. Súbete a los sueños. Es bien hermoso soñar nuestros propios sueños, nuestros propios planes, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero tener, a donde yo quiero llegar, lo que me gustaría realizar y cómo poder lograrlo. Y puede ser la manera correcta, haber buscado la voluntad de Dios, estar orando, analizar si lo que estoy haciendo edifica mi vida, glorifica al Señor, bendice a mi prójimo. De esto hablábamos la semana pasada, para saber que sí me subí al avión correcto. Y es hermoso hacerlo bien, es hermoso, y nos vamos a sentir bendecidos y realizados cuando vamos caminando en ese camino preciso. Pero ¿qué pasa con los sueños de los demás? ¿Qué pasa con los sueños de mi prójimo? Que podemos decir, bueno, pues cada quien que sueñe sus sueños, ¿verdad? Y cada quien que alcance sus metas, y cada quien, perdón por la expresión, que se rasque con sus uñas. Pero eso no es lo que el Evangelio nos enseña. Eso no es lo que la palabra nos enseña. Acabamos de leer un sencillo versículo, Hebreos 13:1. Permanezca en vosotros el amor fraternal. Si este amor fraternal no puede traducirse, siguiendo con esta expresión pública, usar mis uñas para poder rascar la espalda a mi prójimo, porque lo necesita y porque no se alcanza. ¿No le ha pasado que trae comezón en la espalda y hay lugares de la espalda que no se los puede alcanzar? ¿Con quién corre? Bueno, principalmente corremos con nuestra pareja, ¿no? Yo voy con mi esposa y le digo, no me alcanzo, ráscame ahí. Pero si no está, pues la siguiente línea son mis hijas, ¿verdad? Ráscame. Y si no, pues con que tenga confianza. O busco un rinconcito en un marco de la puerta. Pero necesito tratar de satisfacer mi necesidad. Y qué grato es cuando hay alguien con quien tienes la confianza, con quien tienes la fraternidad necesaria para que te ayude en una necesidad
necesidad tan simple, tan sencilla. ¿Qué pasa con los sueños de mi prójimo? Por eso digo que dudaba. Súbete a los sueños, sueña el sueño de otro o súbete al sueño del otro. Para ello tenemos que volver a reflexionar qué significa subirse a los sueños. Si usted no ha venido a las dos predicaciones anteriores, le explico de qué estamos hablando. Subirse a los sueños es estar dispuesto, escuche bien, estar dispuesto a usar los dones que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha dado, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué? Para servir. Los dones que Dios nos ha dado son para servir. Si es necesario prepararme, que seguramente va a ser necesario de alguna manera aprender cómo hacerlo, aprender cómo manifestarlo, aprender cómo enseñarlo, aprender cómo servir con ello, me dispongo a aprender cómo uso mis dones para servir. Y tercero, me comprometo para que en ese servicio el Señor me lleve a alcanzar mis metas. Que no son mías, a fin de cuentas, son las metas que Dios en su propósito tiene para mi vida. Eso es subirse al sueño. Es trabajar en alcanzar esos sueños que Dios me ha dado. Pero ojo, en esta mañana hablamos de que también lo podemos hacer para apoyar, para ayudar, para coadyuvar a que otro alcance sus sueños. También nos podemos disponer a servir, también nos podemos disponer a aprender, a prepararnos y nos podemos comprometer a ayudar, a apoyar a que otro alcance sus sueños. Y en ello mismo estamos sirviendo. Esta, hermanos, es la base de la manifestación de ese amor fraternal que nos habla Hebreos 13:1. El amor fraternal se tiene que manifestar. No es simplemente decir, sí, yo tengo amor fraternal y a todos los amo y levantarme aquí. Hermanos, esa es una práctica que hoy se utiliza mucho en algunas líneas pseudoespirituales y lo vemos en la televisión. Si usted ve que alguien se levanta, oye en el radio, los hay, chéquelo bien, es que yo los amo y les doy de mi amor y les bendigo y mi amor les alcanza. Y sí, es muy fácil decir que tengo amor y es muy fácil decir que amamos a todas las personas. La realidad es que mientras no se manifiesta, es como la fe, es un amor muerto que no sirve absolutamente para nada. El amor tiene que ser manifestado. Y la manifestación del amor fraternal que debe permanecer es precisamente que yo ayude a otro a alcanzar sus sueños. Yo no digo que tienen que ser grandes sueños, que bueno, habrá grandes sueños, habrá grandes metas que podemos servir, aportar, ayudar para que otro llegue. Pero hay pequeños sueños cotidianos que se pueden alcanzar y que podemos ayudar en él. ¿Cómo? Entregándonos en servicio a nuestro prójimo, buscando que el prójimo también sea prosperado, que sea bendecido, estar dispuestos a apoyarlos para alcanzar esos sueños que Dios les ha dado. Y somos llamados a ser instrumentos para que nuestro prójimo sea bendecido. Somos llamados a ser instrumentos para que nuestro prójimo sea prosperado, para que alcance esos sueños que Dios le dio, el proyecto de Dios para su vida. Y no podemos perder esto de vista. No podemos olvidarlo. Lo malo es que se vuelve común olvidar esto. ¿Por qué vivimos en una sociedad individualista, personalista? Todo el mundo nos va a decir, preocúpate por ti, preocúpate por lo que tú quieres hacer, preocúpate por lo que tú puedes y quieres alcanzar, y en el mejor de los casos, preocúpate un poco por tu propia familia. Pero hay que abrirlo muchísimo, muchísimo más.
Y la palabra no lo dice. Versículo 16 de Hebreos 13. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué la palabra nos dice que no nos olvidemos? Porque lo común es que lo olvidemos. Que dejemos de preocuparnos, que dejemos de ocuparnos, que dejemos de ayudar, de apoyar, de hacer el bien. Por eso la palabra dice, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, ojo, no estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de entrega. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Para qué vivimos? Para agradar a Dios. Esto es posible solo cuando se pone el amor en acción. Ese amor fraternal tiene que entrar en acción. Y vamos al pasaje, a estos primeros versículos de Hebreos 13, solamente para ver 4 aspectos bien sencillos, bien prácticos. La Biblia está llena, podemos encontrar muchísimos más. Solamente quisiera que tomáramos estos como ejemplo, pero al escudriñar la palabra podemos encontrar muchísimos más. Pero es de llamar nuestra atención que estos ejemplos, estos llamados de Dios al servicio, a la entrega, al sacrificio, practicando el amor fraternal de una manera continua, ayudan a nuestro prójimo a realizar sueños, pequeños y grandes. Y lo hacen, podemos verlo ahí en el pasaje en un momento más, del exterior hacia nuestro interior. Número 1, versículo 2. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? No os olvidéis de qué? De la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Un pasaje un poquito polémico en su última parte, porque lo primero que nos llama la atención son los ángeles. Olvídese de los ángeles son enviados de Dios, pueden ser seres humanos, pueden ser siervos, pueden ser pastores, pero también puede ser una persona que necesita cobijo bajo su techo en un momento dado. Siguen siendo ángeles porque Dios los envió. El término ángel que es enviado de Dios. No les busque alas ni que se le caigan las plumas. Si llegase a suceder, qué bueno, gloria a Dios, si quiere que un ángel vaya a nuestra casa, pero siempre va a ser un enviado de Dios, al cual somos llamados a ser hospitalarios. Cada vez se vuelve más difícil. ¿Qué pasa en la sociedad en la que estamos viviendo? La desconfianza se ha vuelto lo más común. Ya no le abrimos la puerta a cualquier persona, ¿no? Es más, yo recuerdo antes, yo era niño, la puerta se abría en la casa cuando yo era niño y se dejaba pasar al desconocido, cuando menos de la reja hacia adentro al porche y algunas veces hasta la entrada. Ahora en la calle recibimos a la gente. Si no la conocemos ni la reja le abrimos. Nos hemos vuelto desconfiados. Primero, a ver qué cara tiene, cómo anda vestido, ¿sí? ¿Será que nos viene a hacer algo? Desgraciadamente es el tiempo que nos toca vivir y seguimos siendo llamados porque la palabra no cambia a que seamos hospitalarios, a que el amor fraternal sea manifiesto y no nos olvidemos de esto, de que somos llamados a ser hospitalarios. Hace años era un enorme privilegio cuando había algún pastor o algún anciano que visitaba otra iglesia y se decía, ¿quién quiere hospedar? Se veían manos levantadas. Cada vez es menos. Pero no hablemos, ni siquiera decíamos de Dios, hermanos.
¿Cuánto estamos dispuestos a abrir nuestro hogar?